rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández Milei, bienvenido. Saludos a ti, Daniel, y saludos a toda la gente que nos ve, nos sintoniza a esta hora completamente en vivo y también a los que lo hacen en diferido. Bueno, Milei, para los que no saben, Javier Milei, el político argentino, el outsider argentino, eh, ha entrado al Congreso, a la Cámara Baja. En estas elecciones que no comentamos, Daniel, nosotros no comentamos las elecciones de Argentina. Primera vez desde el año 83 que los peronistas se quedaron sin el quórum en el Senado, en la Cámara Alta, lo cual además ha sido asumido como una derrota propiamente de Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner, todas las marramucias que ha hecho, fundamentalmente durante los últimos 20 años, la mayoría de ellas han estado orientadas en torno a un supuesto poder que ella se ha convertido en algo así como un mito en el Senado. Por supuesto, además senadora, ahora vicepresidenta, pero la viuda de Néstor se decía que era algo así como la jefa del peronismo kirchnerista, por supuesto, en el Senado. Y repito, desde la época, el 83 fue cuando ganó Alfonsín, ¿no, Daniel? No, Alfonsín ganó en el 88. Alfonsín ganó en el 83. En el 83. Claro, en el 88 ganó Menem. Menem ganó en el 88. Ganó Menem en el 88, fue reelecto en el 92. 92. Tuvo una tercera reelección porque él se reeligió 3 veces. Porque él modificó, 3 veces. Modificó la Constitución. La cuarta, no en reelección, sino porque la cuarta la intentó creo que en 2010 se lanzó, pero no pudo. Menem, que ya tenía, Menem se murió el año pasado, tenía 90 años, Daniel, o sea que Menem se lanzó a presidente con 80 años largos ya, en el 2010. Y todavía, todavía Menem es un personaje que a pesar de todas las críticas que genera, Menem dejó esas cosas tan extrañas que en Argentina es el peronismo, porque Menem era peronista, lo que pasa es que era peronista liberal, supuestamente, o peronista privatizador. Él era un verdadero, él era el peronista real. En el sentido, no, en el sentido clásico del término. Recuerda que el peronismo clásico, el peronismo real, no era un movimiento de izquierda. El peronismo clásico era un movimiento más bien fascistoide, ¿no? Bastante cercano y podría decirse originalmente heredero, obviamente por la época, de aquellas cosas que se estaban discutiendo en Europa y que estaban arrasando fundamentalmente, que era ese Estado colectivista, esa organización de la sociedad por estratificación, por formaciones, etcétera, que de alguna manera planteaba el fascismo. Las ideas fascistas prendieron muchísimo en América Latina. Hay algunos que lo han estudiado. Fíjate que Perón era un fascista absoluto. Es decir, era un tipo que de verdad estaba casado con la idea del fascio. O sea, es una cosa que está acreditada, como lo estaban también los militares brasileños y como lo estuvieron buena parte de los militares del Cono Sur. Lo que pasa es que bueno, que el eje perdió la guerra. Pero fíjate tú, hay un indicio. Argentina se negó a declararle la guerra a el eje fascista hasta el día antes, en el año 45, el día antes de la capitulación de Alemania. O sea, casi que en extremis. ¿Qué ocurre? Que en realidad el peronismo siempre se mantuvo como un movimiento que no abrazaba esas tesis marxistas, esa cuestión. Ellos no llegaron a eso. Y en efecto, acuérdate que el gran partido socialdemócrata argentino es la Unión Cívica Radical. Sí, por ahí no estaba el peronismo. Menem, de alguna manera, mantenía esa posición. Eso era el peronismo. Lo que es el kirchnerismo, esa asquerosidad, que ya el peronismo ya es una desgracia, pero lo que llega con Kirchner no es otra cosa que el movimiento interno, porque es verdad, el peronismo tenía unas tendencias internas, sí las tenía, que estallan sobre todo
fíjate tú que lo interesante de estos procesos políticos, ¿no? En Venezuela, en Acción Democrática y COPEI, había unas tendencias internas que de alguna manera reventaron a ambos partidos. Rafael Caldera tuvo que romper con todos los fundadores de COPEI para que COPEI sobreviviera, porque esos bichos eran fundamentalmente falangistas y acusaron toda la vida a Rafael Caldera de traidor. Gente como Pedro José Lara Peña, gente como Germán Borregales, porque habían desviado el proyecto original de COPEI, que venía de la Federación de Estudiantes. En el caso de Acción Democrática, el tema de la caída del poder de Gallegos creó una situación interna donde los fundadores del partido se van, la gran mayoría del país, los que se quedan son asesinados o perseguidos, y los que asumen la parte más dura de la resistencia lo hicieron al lado de los comunistas. Y a su vez, dentro del Partido Comunista había otra tendencia que es importante, que es la tendencia que surge en el Partido Comunista de Venezuela, la tendencia de la guerra de guerrillas, que era contraria a la línea del Partido Comunista Soviético. Y por eso es que ocurre un cisma tanto en el Partido Comunista como en la Acción Democrática, porque los comunistas que se fueron a la guerra no eran los fundadores del Partido Comunista. A los fundadores del Partido Comunista los obligaron a irse a la guerra, y lo hicieron los jóvenes. En la Acción Democrática se parte con el MIR, se da ese proceso, esas tendencias se partieron. En el movimiento peronista, esos grandes movimientos sindicales y esas otras tendencias, cuando viene la dictadura, cuando ocurre el tema de la dictadura, cuando Perón se va y ocurre aquel periodo oscuro, ya había ocurrido el tema lamentable para América Latina de la llegada de Fidel Castro al poder. Eso trastoca muchas cosas. La Guerra Fría era distinto. No era lo mismo ser político antes del 45 que después del 45 en América Latina. Porque después del 45 te tenías que anotar con uno de los dos bandos. Y si te anotabas con el que no era, perdías. En efecto, dentro del movimiento peronista surge una tendencia de izquierda, que son los famosos montoneros, los militantes montoneros, que eran un movimiento de izquierda castrista, chicos, esos bichos eran castristas y se montaron en medio de la dictadura, antes de la llegada de Perón al poder, después de la llegada de Perón al poder y sobre todo a la muerte de Perón, cuando tumban a Isabelita Perón, lo que hubo en Argentina fue una guerra civil de baja intensidad entre fuerzas asesinas, que la AAA, y esas cosas logias extrañas y bueno, y gente que la lanzaban de helicópteros, etcétera, y los guerrilleros montoneros peronistas. Es famoso el evento en el que en aquel discurso, creo que fue en la Plaza de Mayo, no estoy seguro, donde Perón mandó a sacar a los montoneros del mitin, porque estaban gritando consignas revolucionarias y vainas, con las cuales él no estaba de acuerdo, pero los tipos lo sacan. Es famoso el evento donde una periodista peronista montonera le hace una pregunta, eso lo cuenta Carlos Rangel en De vuelta a algún revolucionario, cuando esta periodista le hace una pregunta a Perón sobre la revolución y la cosa, y Perón la manda a callar, le dice, no, ¿qué quieren ustedes? La tipa dice, yo soy militante montonera, bueno, yo soy Perón, fuera aquí la prensa. O sea, esas cosas se vieron. Entonces, ¿qué es Kirchner? ¿Qué es Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, par de ladronazos, porque todo el que se va para la izquierda quiere raigambre criminal, ¿verdad? Y los tipos son no otra cosa que los herederos de esos movimientos montoneros de los 70 que se metieron en el tema castrista, por supuesto con la coartada de estar peleando contra una dictadura, cosa que de paso era cierto, ¿no? ¿Qué pasa al final? Que bueno, cuando se dan estas cosas que son las tormentas perfectas, Neymar, que a veces ocurren en la historia, bueno, que se viene abajo la Argentina con todo el mundo adentro en el año 2001. O sea, se viene para abajo la Argentina, quiebra el país, se lanza aquel tema, que si el corralito, que si la moratoria, el pago de la deuda, todo aquel desastre, y en medio de todo eso, bueno, surge un tipo
con un liderazgo regional y con una postura de reivindicar las banderas del peronismo, pero desde la izquierda. Pero ahí están. Pero en realidad, bueno, Menem fue opositor de Kirchner desde el propio peronismo. Claro, desde el propio, adentro él era opositor de Kirchner, porque él decía que estaban traicionando el verdadero postulado del peronismo. Y ojo, eso no hacía a Menem mejor. Menem era una rata absoluta. O sea, ese tipo, si no se muere, va preso. Con todos sus 90 años, porque ser un delincuente de la peor estirpe. Bueno, y esos pueblos vienen estos lodos. Bueno, fíjate una cosa, pero porque yo decía que Menem era del ala, digamos, no izquierda del peronismo, y tú dices que es de la original. Es que la idea falangista, o no sé si fascista, del peronismo, es un movimiento fundamentalmente nacionalista, es un movimiento que tiene inspiración militar. Eso no lo ves por lo menos en Menem, y es un movimiento que, a pesar de que no es anticomunista, porque también lo es antiliberal. En el caso de Menem termina haciendo, o termina calzando con su época también. Menem llega al poder cuando llega al poder Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Cuando llegan al poder muchos gobernantes en América Latina al poder, y terminan haciendo gobiernos que estaban de alguna manera en la onda de la disminución del tamaño del Estado. Pero lo de Menem fue una ultra privatización en Argentina, y le dio muy buenos resultados económicos en algunos momentos. A la Argentina le fue bien. Claro, los gobiernos de Menem fueron corruptos, los gobiernos de Menem estuvieron empañados por escándalos de corrupción, pero de acuerdo, digamos, a la raigambre original del peronismo, que es este líder con inspiración militarista, y Perón era militar, que es este liderazgo protofascista, sí, Menem tampoco calza exactamente, y el kirchnerismo tampoco calza exactamente. Por eso es que el Partido Justicialista Argentino, que es el partido peronista madre, es una cosa así tan divergente, o sea, que uno no puede hablar ni siquiera, por ejemplo, de los demócratas o los republicanos en los Estados Unidos, porque los republicanos, por ejemplo, hay liberales de derecha y hay conservadores de derecha, y en los demócratas hay tipos como Bernie Sanders, y habrá tipos que defienden más el mercado, ¿no? Pero el peronismo en Argentina sí es un verdadero saco de gatos, ¿no? Entonces, traía el comentario porque el año 83, cuando gana Alfonsín, es la última vez, bueno, desde el año 83, mejor dicho, el peronismo no había dejado de controlar el Senado. El Partido Justicialista no había dejado de controlarlo, y después de los 2000, con el advenimiento de Kirchner y de la esposa, menos aún. Entonces, hay muchas cosas que quedan ahí abiertas. Yo me he quedado sorprendido, Daniel, no de la debacle de este inútil, de este papanata que es el presidente de Argentina, del Alberto Fernández, sino de cómo un movimiento que en apariencia estaba, no muerto, pero que estaba muy alicaído, que era el movimiento de Macri, ha logrado copar tantos espacios otra vez. Porque si bien Milei, a quien tú hacías guasa de que yo tengo el estilo Milei y tal, no sé qué, ha insurgido con fuerza, bueno, ha sacado 17% de los votos en Buenos Aires, va a ser diputado por Buenos Aires, él mejoró bien la votación de las PASO, que eran las primarias, sacó 3 puntos, 4 puntos más, los demás no se movieron prácticamente. O sea, el tipo puede decir que mejoró, pero es apenas todavía ni siquiera un quinto de los electores de Buenos Aires. Javier Milei, quien tiene todo para crecer, o sea, puede crecer, pero en medio de esa apuesta todavía hay una certidumbre, que es que el macrismo de verdad ha resucitado de una manera increíble en un contexto en el que Macri fue una gran promesa fallida dentro de la política argentina, porque con Macri se esperaban grandes cosas, y es tan poco lo que se pudo lograr con Macri, que Macri terminó su gobierno no solamente no siendo reelecto, terminó llevando como candidato a la fórmula de la reelección a un peronista. Y Macri, si algo es, se supone que era la antípoda del peronismo. Bueno, sucede que ahora parece que no está en la antípode. A Macri le ha pasado mucho, Daniel, algo que yo veo que le ha ocurrido al Partido Popular en España. Son las apuestas centristas, ¿no? De marketing, son las apuestas centristas de mercadotecnia política, o sea, de que yo tengo que alinearme más con el centro para captar más votantes, aun cuando yo, metiéndome en esa alineación, yo traicione el programa original de lo que es mi base. Y la base de Macri es una base de derecha, eso es lo que era la base de Macri hace 4 o 5 años atrás.
Bueno, Macri se ha metido en una apuesta desde mediados de su gobierno, cuando empezó incluso a implementar controles cambiarios y vainas de esas que hacía el kirchnerismo cada rato, son típicas de esta izquierda demagógica, hasta nombrar creo que era uno de los senadores más prominentes o el jefe de la bancada peronista en el Senado en el año en el que resulta electo Alberto Fernández. Es decir, Macri llevó de vicepresidente a un peronista. ¿Y cómo no iba a perder? O sea, el tipo estaba totalmente desdibujado. Bueno, ahora con esta muchacha, María Eugenia Vidal, que no es tan muchacha, ya está por los 50, llegando a los 50, pero que le vende como la idea al macrismo de que hay un relevo. Bueno, se dice que parece que el macrismo puede tomar un segundo aire, pero los veo igualitos, sin querer juzgar a nadie. Los veo igualitos que al Centro Democrático de Uribe en Colombia, los veo igualitos que a Ciudadanos en España y los veo igualitos, por supuesto, que al Partido Popular de España. Parece que es una tendencia en muchos partidos de pseudoderecha moderarse para buscar capitalizar un mordisquito de lo que es la votación de los partidos indefinidos, esto del centro o incluso del propio rival. Bueno, a Macri como que le salió en esta oportunidad. Yo no sé si a los demás partidos, por lo menos a Uribe, le va a dar resultado. El partido de Uribe está muy mal en Colombia, está muy mal. Hay una pelea y no sé si le va a resultar al PP, parece que sí, en España, ¿no? Frente a lo que pueda capitalizar o no Vox en las próximas elecciones. Pero esa es una cosa que se está viendo mucho, ¿no? Y frente a eso, están surgiendo fenómenos como Milei. En Colombia todavía no hay un fenómeno, bueno, se dice que la María Fernanda Cabal podría ser dentro del propio uribismo la que rompa el molde, ¿no? Pero Milei se dice que en Argentina, en España con lo que está ocurriendo con Abascal y Vox, o sea, de que son partidos y líderes que están surgiendo para reventar las derechas tradicionales, porque se dice que esas derechas están avergonzadas de ser de derecha, y eso en Argentina es clarito. O sea, el macrismo se ha convertido en un partido, creo que es el que llaman el frente del Juntos por el Cambio o algo Juntos así. Por el Cambio, juntos, sí. Juntos por el Cambio, porque el frente de todos es el frente peronista kirchnerista. Se ha convertido, el Juntos por el Cambio se ha convertido en un partido asexuado, pues una cosa que a veces hablan progre, a veces... Lo mismo, por cierto, mira lo que son las cosas, que cuando no estoy mintiendo, te vas a Chile y el candidato de Sebastián Piñera, el gran empresario de derecha, el liberal de derechas, Sebastián Piñera, lleva como candidato a Sebastián Sichel, y Sebastián Sichel es todo menos un candidato de derecha. ¿Y qué pasa? Entonces le surge un caso, que nos gusta, no nos gusta a los venezolanos por las opiniones que ha dado, lo que sea, el tipo está de acuerdo a lo que podría ser la primera vuelta en Chile, que es este domingo, el tipo está punteando en algunas encuestas. Yo no sé si gane la segunda. Pero ven acá, ¿por qué no gusta a los venezolanos? No llegué tarde. No, porque hay gente que se molesta porque Casa da unas opiniones con respecto, la misma opinión que tiene Vox en España con la inmigración ilegal, la misma opinión que tienen algunos líderes de las derechas con respecto a la inmigración ilegal, pero Cas no ha dicho nada especialmente particular contra los venezolanos, solo ha dicho que toda migración ilegal en Chile hay que contener, o sea, porque él no está de acuerdo con tener una frontera abierta así, permeable, donde estén entrando, y sabemos que hay unos conflictos en zonas de Chile por la migración venezolana, ¿no? Pero el tipo está punteando en las encuestas. Está primero en las encuestas, en algunas encuestas en Chile, después de que las elecciones las elecciones son este domingo, ¿no? La primera vuelta. La primera vuelta, donde lo que dicen es que él, como él tiene ese discurso, él va a llegar a segunda vuelta, pero en segunda vuelta le va a ganar el candidato del Frente de la Concertación. Tú sabes quién es, un comunista, uno que se llama Boric, es un carajito comunista, igualito a los de Podemos. Sí. Me parece que lo sacaron de la fábrica de Podemos y lo metieron ahí en el. Bueno, ese seguro no pasa un examen antidoping, pero nosotros tenemos que ir al corte. Y al regreso venimos con nuestra sección de los presos políticos, porque aunque no le guste a Kast, y aunque no le guste a Boric, y aunque no le guste a la izquierda latinoamericana, en Venezuela hay presos políticos de los cuales muchos no hablan ni quieren hablar, pero nosotros estamos obligados a hacerlo como todos los martes. Vamos al corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, el caso del espía norteamericano, lo recordarán, lo hemos comentado con varios de los detenidos en esta sección del programa. Ha dejado detenidos civiles, militares, personas que estaban vinculadas con la política, personas que no tenían nada que ver con la política, y una de esas personas justamente refiere al caso que traemos el día de hoy. Es el caso del señor Asterio González, comerciante, empresario, que resulta detenido el 29 de septiembre de 2019. Ya estamos hablando de más de 2 años de esta detención. Lo detienen, dura 8 meses encerrado en la DGCIN y actualmente está recluido en Yare 2. Estamos hablando de una cárcel común. ¿Por qué? Justamente por la acusación de espionaje, asociación para delinquir, traición a la patria, tráfico de armas, conspiración, terrorismo, etcétera. Todos estos delitos que siempre salen a relucir cuando comentamos estos casos. Para hablar de él, del caso de Asterio González, tenemos a su comadre, la señora Mariluz Parra, con nosotros en la línea telefónica. Mariluz, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, claramente. Gracias por la invitación. Bienvenida, Mariluz. Gracias a usted por aceptar. ¿Cómo termina el señor Asterio González, que entendemos no tiene en principio nada que ver con la actividad política, porque es empresario, es comerciante, vinculado a un caso de una supuesta conspiración donde, si yo no recuerdo mal, detienen a unas personas que estaban desplazándose en un taxi, en un carro libre, había unos militares, había unos civiles, y se decía que aquí venía un espía norteamericano, una persona de nacionalidad estadounidense, a montar una conspiración acá. ¿Cómo termina Asterio González vinculado a este caso, acusado, preso ya por más de 2 años, y con todos estos delitos que se le señalan? Mariluz, le escuchamos. Bueno, mi compadre lo llama un amigo y le dice que si él tiene un amigo que tenga un taxi para que pueda trasladar a un amigo. Él no sabía que era un gringo, que nada de qué nacionalidad podía tener. Él llama a Leobaldo, que es un empleado de él, y le dice para que se gane la carrera, que si le puede hacer una carrerita a este otro amigo. Y resulta que, bueno, le hizo el contacto y resulta que a los 7 días lo va a buscar un grupo, pero bien armado del FAE. Él tenía sus 2 niños menores de edad, porque su esposa se fue para Estados Unidos, los abandonó, y resulta que llegaron, los niños estaban aterrados, los sacaron y se lo llevaron. No dijeron para dónde, no dijeron el por qué, todo el mundo estaba asombrado del por qué, pues. Y resulta que se lo llevaron a Caracas, al DGCIN, sin nada que decir. Y bueno, y esa es la historia. Pasaron 8 meses en el DGCIN y luego ahora lo pasaron a una cárcel común, que es Yare 2.
A ver si entiendo bien, Mariluz. Su compadre, el señor Asterio González, fue requerido para ni siquiera para él hacer la carrera, para que él diera un contacto de un taxista, él da el contacto y lo terminan deteniendo por haber sugerido una persona para que hiciese una carrera, porque él dio una sugerencia, y ya por eso tiene más de 2 años preso y acusado de todo esto. Sí, de hecho, el asombro es que uno de los cargos que le colocan es asociación para delinquir. Y resulta que él no conoce a ninguno que fue latino del... No conoce ni a Gringo, ni a Tenemos algunos problemas para escuchar a la señora Mariluz Parra, quien es la comadre de Asterio González. Vamos a tratar de reconectar la llamada para intentar escucharla mejor, pero lo que nos venía explicando era que al señor Asterio González, que está preso desde el 21 de septiembre del año 2019, se le acusa de asociación para delinquir, traición a la patria, tráfico de armas, conspiración y terrorismo, por el solo hecho de haber recomendado a alguien, un taxista. Y de allí para adelante, lo que le ha venido una desgracia. Señora Mariluz Parra ya está de nuevo con nosotros. Díganos una cosa. ¿Cómo se ha vivido en el entorno del señor Asterio González, en su familia, en sus allegados esta situación? Porque sabemos que normalmente en estos casos es la familia la que termina echando para adelante con estos casos, ¿no? Sí, pero resulta que un hermano de él, que era el que estaba al frente de eso, murió de COVID, lamentablemente. Y los otros hermanos tienen como... Sí están apoyándolo con los abogados, pero ellos no quieren presentarse a la luz pública, tienen miedo, pues. Porque los involucren en otras cosas, porque esto es algo que es sorprendente. O sea, fue un montaje tan grande que yo estoy asombrada con la capacidad que tiene el gobierno de hacer un teatro y que, bueno, y le sale a la perfección, porque todo el mundo Mariluz, queda como que asombrado. Sí, Mariluz, el tema del traslado a Yare 2 es una cárcel común. O sea, sí. ¿Cómo se produce eso y cómo se ha llevado justamente esto que comentaba mi compañero, el tema de, por ejemplo, las visitas o el tema de la reclusión de Asterio allí en Yare 2? Porque sabemos que esto es muy difícil. ¿Cómo hacen con eso? No, nadie lo va a ver. De hecho, él se ha enfermado de cálculos en los riñones, es hipertenso y no dejan que reciban visitas. Nada de eso. No dejan que lo visiten. Y por lo que tiene que ver con la causa judicial, ¿ha habido algún avance en el juicio, en su defensa? No ha habido avance porque ellos quieren que ellos se declaren culpables y ellos no se quieren declarar culpables porque mi compadre personalmente él dice, yo soy inocente, yo no puedo por algo que dice. O sea, ni siquiera conozco al gringo, ni siquiera conozco a los guardias, a nadie. Entonces, Mariluz, a lo que lo han instado es a declararse culpable y si no han detenido la causa, que es en efecto lo que ha ocurrido, ¿no? Estado todo detenido en tribunal. Sí, ajá. Todos los martes un cuento, los llevan a ellos, al gringo no. Cuando llevan al gringo falta uno de ellos. O sea, es un retraso, no sé si es intencionado o es por el problema del país, pues, por el problema que hay con la justicia. Claro. Señora Mariluz Parra, muchísimas gracias por ayudarnos a exponer el caso del señor Asterio González y permaneceremos pendientes de esto, por supuesto, clamando por la libertad. De verdad, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar apoyando a unas personas que no tienen voz. Gracias, de verdad. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Que esto traiga frutos y su programa de verdad sea un éxito. Esperemos así sea. Muchísimas gracias a la señora Mariluz Parra, quien es la comadre de Asterio González, preso político de este régimen inocente y por quien evidentemente se exige su libertad. Vamos al corte y ya venimos con más de Ella Si Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Sigue siendo difícil cada vez que se revisan los casos de los presos políticos habituarse a las cosas que uno podría en cualquier parte del mundo ver como inverosímiles, pero que en Venezuela son posibles. No hay manera alguna de que se sienta y se entienda la raigambre criminal del régimen chavista. Y creo que no hay manera más clara de verla que en la desgraciada situación que viven los presos políticos. Porque es más, mira, la cosa es de tal magnitud, yo no he escuchado tantas cosas, que a mí me está pasando algo, Neomar, que yo no sé si a ti te pasa también, seguramente sí. Cuando yo veo una noticia de sucesos donde señalan que si capturaron a fulano de tal por robarse no sé cuánto, o capturar, yo siempre dudo, yo digo, bueno, ¿quién sabe? Uno dice, bueno, pero si los primeros delincuentes son las fuerzas llamadas del orden y los organismos policiales y los fiscales y los jueces, yo tengo que dudar de cualquier persona a la que agarren, porque yo no sé si de verdad es un delincuente o si en realidad es un pendejo que cometió, bueno, que le pisó el callo a alguien y por esa razón, bueno, lo están acusando de cualquier cosa. Entonces, yo creo que esto es importante. Porque a mí nunca se me olvida una historia que me contaba mi papá. El tema de las dictaduras, el tema de estos regímenes. Y que no, que se puede dormir con la puerta abierta. Bueno, en Venezuela no será. Pero el tema del Estado de Derecho es algo que la gente no tiene, a veces no tiene conciencia de lo que significa un Estado de Derecho. Yo recuerdo una vez mi papá me contó cómo él le contó un mecánico ya viejo, cuando él era joven, que estaban creo que era en la Carlota, y el presidente de la época, Pérez Jiménez, iba a viajar en el avión muy temprano. Entonces ellos llegaron y se dieron cuenta, faltando 2 horas para el vuelo, que a uno de los cauchos le faltaba aire. Entonces dijeron, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a llenar de aire todo aquello y bueno, está listo para que el avión esté listo. Cuando el avión despega, el custodio de la Seguridad Nacional que estaba allí se los llevó presos a los dos. ¿Por qué lo lleva preso? No, porque ustedes estaban jurungando ese avión. Yo, bueno, porque somos los mecánicos. Sí, pero ¿qué le hicieron ustedes a ese avión? Pero le echamos aire a los cauchos. Bueno, ustedes no se me mueven de aquí hasta que mi general regrese en el avión, sano y salvo. Y allí estuvieron los tipos detenidos hasta que el avión regresó. Cuando regresó el avión, ok, se pueden ir.
¿Qué es eso? Ausencia de Estado de Derecho. Por eso es que yo me río cuando la gente, claro, la gente sabe que yo a Pérez Jiménez lo detesto por razones personales y familiares, pero yo me pongo a veces a escuchar los razonamientos de algunos defensores de Pérez Jiménez, que se puede dormir con la puerta abierta. Y bueno, pues, ¿para qué quieres dormir con la puerta abierta? ¿Estás esperando al silbón que te visite? ¿Estás esperando al negro del WhatsApp que entre y te dé las buenas noches? Yo no entiendo eso. Se puede dormir con la puerta abierta. O sea, yo no entiendo eso. Nadie duerme con la puerta abierta en ninguna parte. Yo tengo que cerrar las puertas aquí porque si no me congelo. No porque me vayan a robar, sino porque una cosa es que ¿quién vive con la puerta abierta? O sea, yo no entiendo eso. Se puede dormir con la puerta abierta. Pero si al caso vamos, los niveles de inseguridad durante el gobierno de Pérez Jiménez eran los mismos durante el gobierno de Medina Garita, eran los mismos durante el gobierno de Gallegos, y fueron los mismos durante el gobierno de Betancur, y fueron los mismos durante el gobierno de León y durante el gobierno de Caldera. Y eso es la descomposición que llevó a los robos y a la inseguridad y a la proliferación de rejas y todas esas cosas en Venezuela, ya eso es de los años 80. Pero a la gente le gusta repetir este tipo de estupideces. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la gente se niega a ver que en estas situaciones de negación de derechos a otros ciudadanos está uno reflejado sin quererlo, porque uno no sabe cuándo le va a tocar a uno. Uno no sabe cuándo va a salir un loco de esto y se enamora de uno y le mete un cargo y una cosa de esta. Entonces esto se tiene entonces como una cuestión anecdótica, como la gente que celebraba cuando se hacían las OLP, porque bueno, están vaciando los barrios de malandros. ¿Sabes cuál malandro? Y entraban y mataban a diestra y siniestra para apoderarse de las plazas del narcotráfico y del robo en las principales ciudades. Eso fue lo que ocurrió, y lo sabemos. Y de allí salieron una serie de situaciones que hasta el día de hoy la estamos padeciendo en Venezuela. Entonces, mira, yo no sé si la gente tiene conciencia de estas cosas, pero creo que era necesario decirlo, hermano. Mira, en toda sociedad hay delito. En toda sociedad hay delincuentes. En todos los países del mundo se producen crímenes. Y en todos los países del mundo, en los capitalistas, en los socialistas, en lo que sea, la gente que vive en esos países lo que quiere es vivir tranquila, independientemente de lo que sea. Ojo, cuando viven en un país que es comunista, que es socialista, probablemente no van a poder vivir tranquila porque va a aparecer inflación, porque va a aparecer expropiaciones, no se respeta la propiedad privada, reprimen a la gente cuando se come la luz y dice algo muy alto que le molesta a algún jerarca del gobierno. O sea, generalmente en los países socialistas o comunistas va a ser muy difícil que la gente pueda vivir tranquila. Pero el desideratum de la gente siempre es vivir más o menos tranquilo, vivir bien. Nadie le gusta vivir mal, a nadie le gusta vivir mal. ¿Qué ocurre? Que si partimos de que todo el mundo quiere vivir bien y en toda sociedad hay manzanas podridas, o sea, hay delincuentes, hay ladrones, hay estafadores, hay asesinos, hay secuestradores, hay extorsionadores, hay cualquier cantidad de gente dedicada a la división del trabajo del crimen, tú vas a tener con que lo que quiere la gente es que haya justicia. O sea, la gente dice, oye, si un policía, lo más normal es que si un policía agarra a un tipo en flagrancia, si un policía dice que agarró un ladrón, uno se alegra, uno aplaude, uno celebra. Uno dice, oye, que lo metan en la cárcel y que quizá como decía Alfredo Peña, y que se pudra en la cárcel. Pero ¿qué ocurre? Que tú has dado en el clavo con el tema Venezuela. El tema Venezuela es que como nosotros no tenemos un Estado propiamente tal, o sea, sino aquí lo que nosotros hemos sustituido el Estado por un amponato que está al mando temporariamente de este país, no sabemos hasta cuándo, pero espero que sea temporalmente. Nosotros no sabemos, en efecto, si cuando el policía, si cuando el guardia nacional, si cuando el militar, cualquiera de estos tipos, agarra y dice que aprende un delincuente, uno no sabe si creerle. Uno dice, ¿será que es que el que está agarrando es delincuente? ¿O es que el delincuente es el guardia, el policía, el militar que está agarrando a esta persona porque más bien lo quiere extorsionar, porque le quiere cobrar vacuna, porque le dieron una orden de arriba porque este tiene problema con no sé quién y el que tiene problema con no sé quién va preso? Y porque este está pedido, como se dice también, por el chavismo. O sea, esas son las cosas. ¿Dónde está la mayor explicación de eso? Bueno, véngase un martes para acá y escuche este programa todos los martes para que usted vea la cantidad de casos insólitos que hay acá. Gente que desde el punto de vista penal, judicial, no hay manera de justificar cómo están detrás de las rejas, cómo están en una prisión al día de hoy. Y entonces cuando usted se pone a darle vueltas, por eso es que los abogados también se vuelven un yoyo, ¿no? A veces cuando los llamamos
Y ellos mismos dicen, es que no hay manera de explicarlo desde el punto de vista jurídico, no hay forma. Entonces uno termina acudiendo al expediente político para poder por lo menos tratar de hallarle una lectura. Expediente que no te queda muy claro, porque como obviamente no va a salir un político a decir, no va a salir Maduro mañana a decir, no, este va preso porque me cae mal y porque me choca verle la cara y porque no me lo tolero más, sino que es que van a inventar un subterfugio y van a decir, no, es que el tipo está metido en, por ejemplo, en legitimación de capitales. Me haces tú el chavismo hablando de legitimación de capitales, pero ese tipo de cosas ocurre. No, está metido en financiación al terrorismo, cosas así, está metido en traición a la patria. Obviamente son subterfugios. Entonces aquí se produce un problema mayúsculo, Daniel, que es que la gente que quiere aplaudir la captura de un criminal ni siquiera lo puede hacer. Tiene que amarrarse, mira, las manitos y quedarse tranquila, porque uno cuando están poniendo preso a alguien, uno no sabe si es más delincuente el que están poniendo preso o el que lo pone preso. Entonces, eso es terrible para una sociedad, porque es una sociedad que nunca puede tener un momento de tranquilidad y de, digamos, de sosiego, de celebración frente a los actos de supuesta justicia, porque donde no existe justicia, tú no puedes celebrar la justicia. Toda justicia que se produzca allí es ficcional, es de mentiritas. Entonces, es un gran problema porque a la vez que creas un estado represor, a la vez que creas una impunidad, una discrecionalidad total para poner preso a quien le dé la gana al régimen, que eso es lo que ocurre, creas un caldo de cultivo perfecto para la criminalidad. Porque incluso, vamos al otro extremo, si tú tienes mucho dinero, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los países de América Latina que tienen sistemas de justicia devastados. Si tienes muchísimo dinero, tú puedes eludir la justicia porque te arreglas y eludes la justicia y listo. Y los que pagan son los pendejos cuando les toca pagar. Entonces, ese es el peor de los mundos, digamos, en este tema cuando tú dices, no, es que uno no sabe si alegrarse. Por supuesto que uno no sabe si alegrarse, ¿no? Me lo dices o me lo preguntas, porque yo te lo confirmo. O sea, es eso. Tú no sabes realmente quién es culpable y quién no. Tú no sabes quién es malandro y quién no. Y uno tiende a pensar que siempre es más malandro el que lo pone preso que al que ponen preso, ¿no? Eso pasa muchísimo. Yo lo que creo, Neomar, a estas alturas, es que Venezuela va a necesitar un largo tránsito de comprensión de muchas cosas antes de lograr su liberación plena de las taras que la tienen capturada. O sea, es imposible que un país, que se logre construir un país basado en parcelas de corrupción. O sea, no puede ser que para todo haya una alcabala. Y además que la gente defienda sus alcabalas. Y que defienda la existencia de las alcabalas, porque bueno, eso es lo que hay. Por ejemplo, yo veía recientemente cómo, porque este es el famoso team con mi corrupto no te metas. Yo veía en estos días como un grupo de artistas venidos a menos, porque lo siento, pero es así. La industria de la televisión en Venezuela se fue al piso, la industria del cine, si acaso alguna vez existió, ya no existe, y el teatro terminó siendo una cosa bastante restringida a Caracas y algunos núcleos urbanos donde en realidad lo que se tenía antes, esas giras que podía hacer alguien por todo el país, ni hablar de los espectáculos musicales, eso es una cosa prácticamente para privilegiados. Entonces yo veía a un grupo de actores y actrices sobre todo, haciendo, actores y actrices que vieron pasar hace muchísimo tiempo sus mejores tiempos, sus mejores glorias. Los veía haciendo unos videos que ya dan cuenta de la precariedad en la que están, ¿no? Videos que grabaron con su propio celular ahí, apoyando y diciendo que había que salir a votar por Gustavo Duque, el alcalde de Chacao, porque Gustavo Duque era el perro que más ladraba, y era el pequinés con menos pulga, y era el Doberman con las mejores orejas, y era el Pitbull con la mejor cola, y eso era el pastor alemán que a mí más me gusta, entonces ahí cada quien le puso la suya. Inclusive había gente que decía, bueno, yo no vivo en Chacao, pero ya voy a votar por el Gustavo. Entonces, uno ve eso. Y entonces se pregunta, dice, ajá, ¿saben esos actores, esas actrices
lo que está pasando con los comerciantes del municipio de Chacao, que si no pagan el aseo dolarizado que les impone la empresa Fopuca, no les permiten renovar las patentes comerciales. No, ellos no saben eso. Ni tienen por qué saberlo, porque ellos no son políticos. Ellos no saben de gestión pública. Ellos lo que son actores y actrices. Entonces, ¿para qué se prestan a decir estupideces? Entonces, yo me decía, bueno, pero ¿qué necesidad tiene esta gente de andar diciendo eso? Ah, bueno, una cosa sencilla. Resulta ser que los principales sitios en Caracas para presentar obras teatrales, monólogos, stand-up y todas esas cosas están en manos de las alcaldías de Fopuca, entiéndase, o de empresas cercanas y parecidas. Entiéndase, el Centro Cultural Chacao, Alcaldía de Chacao. El Centro Cultural BOD en Altamira. Que si la alcaldía no le da el permiso, no pueden hacer el espectáculo, porque tienen que pagar los impuestos municipales. Entiéndase el IMPRES médico en Chacao. Entiéndase las salas estas experimentales que tienen varios hoteles ahí en la zona. Entiéndase la concha acústica de Baruta. Entiéndase los espacios que tiene el municipio de Latillo. Todo eso está en manos de las alcaldías de Fopuca. Entonces, a esta gente le dice, bueno, mire, acuérdense que nosotros siempre les prestamos y la colaboración para que ustedes hagan aquí sus espectáculos. Entonces tienen que salir a apoyarnos, porque nosotros entonces sale esta gente como borrega, porque así son las cosas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esta gente que vive de montar esta pequeña obra para que vayan unos pocos privilegios, a ellos no les importa el 95% de la población pasando hambre. Les importaba cuando estaban en Venevisión y en Radio Caracas, que eran, cuando había televisión en Venezuela, porque ahorita no hay, eran los que les permitían llegar a las mayorías, las pantallas de televisión. Eso, ahí es que llegaban a las mayorías, a ellos no les importaba lo que pensaban en el barrio más recóndito de Venezuela con la urbanización más encumbrada. Ahorita solo les interesa ese 5% que es capaz de gastarse 10 o 20 dólares en una entrada para ver un monólogo, para ver una obra de teatro. Entonces, cuando uno ve esas cosas, y uno ve que la gente se dedica nada más a lo que está dentro de su burbuja de Nutella, con olor a Chanel número 5, y sus intercambios comerciales. A veces yo veo unos y digo, bueno, desde acá gente tan patética, que viven de los intercambios comerciales, pues de los intercambios publicitarios y todas esas cosas. Ajá, para eso fue que lo que quedaron. Está bien, se están ganando la vida, pero el desprecio que sienten hacia el ciudadano que desprecia a esos políticos deja perfectamente claro que hay gente que simple y sencillamente no le interesa al país. No les interesa el país. Y ojo, yo no estoy diciendo que se hagan a hacer campaña en contra de nadie, pero con que hacer callado tienen, con no prestarse para los espectáculos tienen. Y entonces después se quejan. Ay, me invitaron a tocar violín y me dieron un pan con mortadela. ¿Y qué pretendías tú? ¿Qué pretendías tú? ¿Que te iban a dar caviar? ¿Tú de verdad creías que te iban a dar caviar? No, que no queremos pan. ¿Qué quieres? Un régimen que te tiene comiendo frijol con gorgojo. Te va a dar una cosa distinta a un pan con mortadela. Ahí donde uno dice, bueno, hay unos que hacen un gran esfuerzo porque les vean la cara de pendejo y les dan el premio, Leomar. Creo que hay que ir al corte. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional.
Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Este 27 de noviembre llega a Caracas Corazón Descalzo, un concierto íntimo con la cantante Claudia Macero, quien nos llevará a las raíces del romance caribeño con un repertorio de boleros inolvidables. Corazón Descalzo contará con la participación especial de los poetas venezolanos Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Para más información llama al 0424-144-7224. Flores, su perfume y su color, no sería... Corazón Descalzo es una presentación de Inteligencia, Diario 2001, Chumaceiro Art Brewers, Intermédica, Maxi Sweet, Yamiver Jiménez, Avivi Skates, Eliu Hurtado, Radio Caracas Radio. No tenía alumnos, Juan. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, seguimos en la parte final de Y así nos va. Aquí dice, vamos a leer algunos comentarios. Dice Fabiola Pérez, y los que dicen vive y deja vivir no lo soporto. Tienen un micrófono para decir eso, pero después los ves pidiendo para comprar el tratamiento de COVID mientras dicen vive y deja vivir. Aquí nos dice María Batá, a estas alturas siguen arrastrándose. Aquí nos dice Soraya Reyes, yo no sabía que el Junior formaba parte del sistema de orquestas. Por aquí nos dice... no sabía. Pablo Pimentel dice, aquí le da puntada sin dedal, así se muere una sociedad, qué herencia tuvimos de nuestros conquistadores. Aquí nos dice Kevin Morales, montan un show del récord Guinness en el mismo sitio donde encierran a los presos políticos. Eso nadie lo vio, de eso nadie se acordó. Por cierto que a mí me llama poderosamente la atención el tema, ahora sí a mí me preocupa el sistema de orquestas juveniles. Yo nunca había pensado en esto. Te voy a decir una cosa. Yo estoy convencido que eso no fue ni un acto de propaganda, ni ganas de alcanzar un récord, ni nada de eso. Eso fue una completa jugada de manipulación emocional de la sociedad. Para buscar, o sea, buscan lo que cause confrontación dentro de la sociedad y lo ponen ahí. A ellos no les importa más nada. No, que olvídate que no, yo lo que quiero era causar una controversia. Y que pase el día hablando de eso y que ocurra lo que ocurre. Que una persona sea opositora, pero le parece bonito que hay que reunieron a 13,000 músicos. Ay, qué lindo tocaron. Una gente que no sabe diferenciar la quinta de la novena de Beethoven. Pero ay, qué belleza, hermoso. O sea, son los mismos que cantan todo el mundo en patilla, en la discoteca, agua para la seca. Ah, no, pero ay, qué bella. No. Claro, quítense la máscara. Quítense la máscara. Una gente que lo que escucha es Bad Bunny y Farruko diciendo, ay, no, qué belleza la orquesta. Una cosa que usted no sabe si fue bonito o si fue feo. Porque usted no tiene oído musical. Sublime el movimiento. Pero si usted lo que escucha es reggaetón, ¿qué va a saber usted de lo sublime? Porque eso por un lado. Por el otro lado, Farruko, Bad Bunny y todas esas cosas. ¿Okay? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que el sistema de orquestas juveniles e infantiles genere tal nivel de sectarismo en sus miembros. No se les puede criticar, no se les puede decir nada. Porque salen como unas centellas. Dígame los padres. Mi hijo es un orgullo y no importa que haya ido porque él no se prestó para ningún show, porque él ha trabajado. Ajá, pero ¿quién te lo está preguntando? Yo no te estoy preguntando. El que está gritando porque le dieron un Paco Mortadela es el hijo tuyo, no yo. O sea, tienen una actitud reactiva. Bueno, porque es que ellos con mucho esfuerzo, y yo les estoy robando el esfuerzo. Yo no les estoy robando el esfuerzo.
Yo no estoy diciendo que tocan feo, ni que tocan bonito. Yo en todo caso lo que estoy diciendo es que la sociedad venezolana lamentablemente se ha convertido en ratones de laboratorio utilizados para la manipulación emocional. Y el evento ese fue otra muestra más de que los tipos son capaces de utilizar cualquier recurso que tengan por allí para crear una situación en la sociedad que ponga a la gente a pelear. Porque la especialidad de Venezuela a lo largo de su historia es que los venezolanos se maten con los venezolanos. Por cualquier cosa, por pequeña que sea, y ahí está. Entonces sale ese sectarismo, porque el sistema es lo mejor que se ha hecho en el mundo, porque entonces aquella cosa, bueno, sí, bueno, amigo, mire, aquí en esta ciudad, en la iglesia de Santo Tomás, se creó el primer coro de niños del mundo. Y yo no vengo aquí a nadie matándose porque no es nuestro coro. No, aquí, mira, hay pandemia, aquí no se puede perder. El coro tiene 2 años que no canta en Navidad. Y yo no veo a nadie rasgándose la vestidura por eso. ¿Cómo es posible estos coros? Y entonces ahora discutiéndose quién creó el sistema de orquesta. Porque eso lo creó fulano, lo creó mengano, no, porque es tal cosa. Entonces, esas discusiones bizantinas y a nadie le preocupa si los muchachos comieron o no. A nadie le preocupa si los muchachos comieron o no. ¿Cómo que decía Claudio Fermín? Esta discusión es estéril, fútil. Sí. Pero bueno. Nos vamos por el día de hoy. Gracias. Gracias a todos por estar allí. Nosotros volvemos. Yo creo que deberían romper otro. Mira, deberían buscar romper otro récord. Reúnan ahí, en el Fuerte Tiuna, a la mayor cantidad de guardias nacionales y díganle, después que los tengan a todos informados, digan, bueno, vamos a romper el récord. El mayor número de alcabalas. ¡Pum! Y los tipos van a salir y van a montar por todo Fuerte Tiuna, van a montar por todo, van a montar alcabalas. Y se graba desde récord Guinness de alcabala. Y se graba desde un helicóptero. Mira, el país donde hay más alcabalas del mundo, récord Guinness. Ya está. Si se trata del récord Guinness, que le den. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.